me repito, pero es que nos repetimos todos. Vivimos estos días tiempos de zozobra, tiempos de inquietud, tiempos de crisis brutal. No, muchos de nosotros, prácticamente todos nosotros, no hemos conocido una crisis tan tremenda como esta, una crisis económica, crisis social, crisis de convivencia que está rompiendo nuestras rutinas, que está alterando drásticamente nuestra vida. Vale, que no nos vamos a engañar, es una gravísima crisis, pero que hay que afrontarla de la mejor manera posible para intentar salir lo más indemnes posibles de la situación. Pues para ayudarnos a enfocar la crisis, para ayudarnos a sobrellevar la crisis, nuestro amigo Óscar Saura, psicólogo de la Asociación Española, de la Asociación de Familias contra las Drogas del Valle de Benasque, profesional con una larga y acelerada trayectoria, ha hecho público un documento que merece muy mucho la pena. Bajo el título Afrontar el malestar psicológico generado por el brote de coronavirus, Óscar da una serie de recomendaciones pertinentes y sencillas y francamente interesantes que realmente vienen muy bien en estos momentos. Para hablar de estas recomendaciones, para hablar de esta situación, tenemos con nosotros al propio Óscar. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Pues me parece muy buena idea la que has tenido y francamente me merece muchísimo la pena el divulgar, el difundir. Es un pequeño folleto que francamente de forma muy ilustrativa, de forma muy sencilla, da una serie de pautas que merece la pena el conocer, el divulgar. ¿Cómo te ha dado por ahí? Vivimos una situación compleja, complicada. Es una situación que nunca hemos vivido y sobre todo que nos genera mucha incertidumbre por lo que tiene de nuevo y desconocido, y en la que se generan una serie de emociones que son normales, pues tristeza, estrés, confusión, enfado, miedo, pero que hay que saber gestionar de alguna manera. Cuando surgen todas estas emociones en un momento como el que estamos viviendo, es fácil que con el paso de los días, en personas que puedan ser emocionalmente más débiles o incluso en personas que, a pesar de estar emocionalmente bien, con el paso de los días van a sentir una serie de emociones nuevas, intensas y sobre todo asociado a la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, pues es fácil que surjan problemas de tipo psicológico o problemas de tipo emocional. La idea de preparar este folleto, esta guía sencilla y de una forma que se pueda ver muy ilustrativa y visualmente, es tratar de reducir el impacto que va a tener los próximos días en nuestra salud mental y en nuestras emociones, para tratar de superar esta situación y de pasar este tiempo terminando de la mejor manera posible a nivel psicológico. Y para eso, se está generando, la crisis o las crisis ya se están empezando a notar. Hemos asistido a un proceso lo están comentando ya, tan solo llevamos 2 días encerrados o aislados o semi-recluidos, y ya se está generando un incremento sustancial de problemas de convivencia, que hemos de ser conscientes de que se van a producir, nos guste o no nos guste, y por eso hemos de tener una serie de pautas de que realmente la situación no es tan extraña como nos puede llegar a parecer a todos. La situación la vamos a vivir de forma similar todas las personas. Hay una serie de parámetros y de cuestiones pues que son lo que nos afecta. Primero pues es el tema de la incertidumbre, el pensar qué va a pasar en el futuro, cuánto va a durar esto, cuánto tiempo voy a estar aquí. Luego el hecho a veces no es tanto el hecho de no poder salir, sino esa expectativa que tenemos de no poder salir. Es más lo subjetivo que el objetivo. No es lo mismo quedarte en casa porque quieres que quedarte en casa de una forma obligada para cumplir con lo que dictan las autoridades sanitarias. Pierdes la expectativa de poder salir cuando quiero, esa libertad que todos tenemos. Entonces esto ya genera malestar. Y luego hay que tender a una serie de cosas que yo creo que son importantes. Tenemos el tema de la información, de la sobreinformación que estamos viviendo, que además del hecho de tener que quedarnos en casa, pues nos genera mucha tensión el estar recibiendo constantemente esta información negativa, que lo que hace al final es aumentar nuestra percepción del riesgo y nuestro nerviosismo. Estamos todo el día centrados en la información negativa, no descansamos la mente, no nos deja airear la mente, no podemos producir pensamientos positivos que nos ayuden a sobrellevar
la situación. El hecho de procesar constantemente información amenazante es algo que agota, genera mucho estrés, y el estrés agota a nivel mental y a nivel físico. Entonces es importante, sobre todo, controlar el tema de la información, no exponerse excesivamente a la información, limitar la cantidad de información que vamos a ver. Y hay otra cuestión importante, que es informarse solo a partir de fuentes de información que sean fiables y que sean oficiales. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, consejerías de sanidad, autoridades sanitarias, porque lo que estamos viendo ahora también es que circulan muchos bulos y mucha información no contrastada a través de las redes, que lo único que hace pues es contribuir a esa percepción de riesgo incrementada respecto al riesgo real y incrementar nuestro nerviosismo y nuestro malestar. Pues no sabes, como profesional, lo que me consuela escucharte, porque realmente yo pensaba exactamente lo mismo. Pensaba que nos estamos regodeando y mucho en las noticias, y estoy viendo pues unas prácticas profesionales que francamente me están molestando mucho, no sé, estoy viendo a determinados canales de televisión, pero también emisoras de radio que tienen el monotema, y además de una forma aberrante y generando una situación de estrés informativo sobre la audiencia, que además se regodea viendo y disfrutando del momento de esta situación, que es, a mí me lo parecía desde fuera, gravísima y muy estresante. La información que recibimos es muy intensa y es muy constante. En todos los canales de televisión se habla de lo mismo, en las tertulias, en todo. Lo que hace es hacer demasiado accesible toda la información negativa, y al final esto nos genera un sesgo de pensamiento, porque en lugar de pensar en las partes positivas, pues por ejemplo, como hemos visto que se han reducido el número de contagios en China, cómo se va saliendo de la situación, están desarrollando ya vacunas. Hay una cuestión que yo creo que es muy importante: en un plazo de tiempo muy breve identificaron ya el virus y secuenciaron toda su cadena de ARN y de transmisión. Entonces, esto fue súper rápido. Eso es un elemento positivo, pero a esas cosas no se le dan importancia. Se prima siempre la información negativa y el alarmismo. Y eso es lo que hace que estemos todo el rato pensando en las cuestiones negativas, en un riesgo, y ya no solo eso, sino que hace que tengamos una percepción de riesgo muy incrementada y muy superior. No pensamos tampoco pues que aquí en España pues la mayor parte de las personas que se están contagiando se están recuperando también, y que la tasa de mortalidad es muy baja, y el porcentaje de población que a día de hoy se sabe a través de los medios oficiales que está infectada es bajo si comparamos con la población total del país. Esto tampoco nos tiene que llevar a trivializar la situación, porque realmente la situación es importante y tenemos que tomar las medidas que las autoridades sanitarias nos están recomendando para poder contener el progreso de la enfermedad. Pero bueno, insisto, lo que tenemos que hacer es sobre todo seguir la información que nos dan las autoridades sanitarias y los organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, para tratar de evitar caer en este alarmismo y sentirnos peor, porque al final lo único que vamos a conseguir es sentirnos peor. Luego es muy importante también darse tiempo para pensar en otras cosas, el sentido del humor. No es bueno estar todo el día pendiente de la información. Tenemos que tratar de hacer otras cosas, de hacer actividades alternativas, desarrollar cosas pues que por falta de tiempo en otros momentos o como consecuencia de las rutinas de la vida diaria no hemos podido llevar a cabo, y tratar de hacerlo, buscar actividades que tenemos pendientes, que todos tenemos cosas pendientes por hacer, que siempre andamos escasos de tiempo, pues a lo mejor es el momento de poderse hacer esas cosas. Esto nos ayuda sobre todo a estar ocupados con otra cosa y a no estar todo el rato pensando tanto en la enfermedad en sí como en el hecho de que tengo que estar en casa durante 15 días. Bueno, además comentas que podemos utilizar nuestras experiencias previas. Por ejemplo, ¿cuántas enfermedades? Todos, absolutamente todos, hemos superado un montón de enfermedades a lo largo de nuestra vida. Las personas normalmente, cuando vivimos una situación complicada y cuando tenemos una percepción de riesgo tan incrementada, tendemos a ver solo la parte negativa de la situación y lo compleja que es la situación. Pero realmente un punto de apoyo importante para cualquier persona es pensar en experiencias previas que ha podido superar con éxito. Pues otras enfermedades que hayamos superado, otros momentos complicados en nuestra vida que hayamos podido gestionar y que hayamos podido superar. Eso nos va a ayudar a percibir pues que tenemos recursos de afrontamiento y
que podemos enfrentarnos a la situación con un mínimo de garantías de poder salir adelante. Ciertamente. ¿Y con los niños qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de enfocar la situación, el problema con los niños? Ha habido estos días un vídeo que se ha hecho viral de una niña pequeña que quiere salir a la calle y que, bueno, pues es realmente divertido. Me imagino que prácticamente todos lo hemos visto, porque la situación no deja de tener un cierto punto de gracia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de afrontar la situación con nuestros hijos, con los más pequeños? Hay que tener en cuenta que a ellos les va a costar más el hecho de entender la situación, entonces hay que explicársela siempre, hay que explicarles por qué no están yendo al colegio, por qué hay que quedarse en casa, por qué hay que mantener unas pautas de higiene habitualmente. Es muy importante, sobre todo, informarles y contarles la verdad, no hay que mentirles. Esto siempre va a ser contraproducente para ellos. Si nosotros les ocultamos la información, les mentimos y no les queremos explicar lo que está pasando, ellos van a obtener información de otros lugares y van a hacer una interpretación de la realidad muy desajustada. Es importante siempre informarles, contarles la verdad, pero siempre de una manera que pueda estar adaptada a su nivel de comprensión. Están circulando por ahí, he visto el Consejo General de Psicología había publicado un cuento para poder explicárselo. Había otra institución que había publicado también una historia para poder explicarles en qué consistía todo esto. Y luego es importante hacerlo siempre a través del juego, que es como ellos mejor lo van a asimilar. Tenemos que hacerles ver que es importante, que tienen que cuidarse, pero sobre todo es fundamental que, a pesar de la situación que estamos viviendo, los niños sientan que están en un mundo estable y seguro. También darse tiempo en explicarles las cosas, pues mira, te tienes que lavar las manos, pues porque se da esta situación, por esto y por esto, ¿no? Explicado a nivel de comprensión del niño, no es lávate las manos porque lo digo yo, o lávate las manos porque las tienes sucias. Tenemos que ser capaces de explicárselo de una manera que ellos lo puedan entender y sobre todo que tengan la información adaptada a su nivel de comprensión y que sientan que están en un sitio pues estable y seguro para ellos. Para ellos sí que es especialmente importante en su desarrollo lo que perciban de este tiempo y sobre todo la confianza que les podamos transmitir los padres y el ejemplo que somos para ellos. Claro, si nosotros perdemos los nervios o nos ven desbordados, para ellos eso también tiene un impacto. Es importante pensar en esto también. En el folleto comentas, das unas pautas para actuar cuando no se puede evitar pensar en el coronavirus o cuando una persona se siente especialmente nervioso o nerviosa. ¿Qué debemos hacer o cómo debemos actuar en estas circunstancias? Antes que esto diría que es importante también mantener el autocuidado. Es una situación excepcional, vivimos un cambio que genera malestar, que nos genera pensamientos, que tenemos más tiempo para darles vueltas a la cabeza, para anticipar el futuro. También pensar qué nos va a aportar el hecho de pensar qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses o pensar que me puedo infectar. En realidad es algo que no nos va a aportar nada positivo, solo nos va a generar pues aumentar la incertidumbre, aumentar el malestar, sentir un mayor nivel de ansiedad. Al final nos tenemos que centrar en el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que cumplir las medidas de protección y contención y tengo que hacer caso a las recomendaciones que me dan las autoridades sanitarias. Tengo que tratar de mantener una cierta normalidad en cuanto a rutinas diarias, pues mantener los horarios de levantarme, vestirme por la mañana, que aunque no vaya a salir de casa, es importante. Mantener el aseo, los horarios de sueño, las horas a las que me voy a dormir, el tiempo que estoy durmiendo, cuidar la alimentación, porque al final, al ser una situación de estas características, es muy fácil que todo esto lo dejemos de lado. Y esto también va a contribuir a ser un factor de protección frente al desarrollo de otros problemas emocionales o de salud mental, o ser un factor de riesgo. No podemos salir, no podemos estar con otras personas, no podemos relacionarnos como lo hemos hecho siempre, pero afortunadamente a día de hoy pues tenemos muchas herramientas de comunicación que nos permiten mantener el contacto. Pues bien sea videollamadas, teléfono, mensajería de texto. Es un momento importante para tener en cuenta todo esto. Y si a pesar de todo no podemos controlarlo, no nos podemos quitar de la cabeza este tipo de pensamientos un poco más catastrofistas, podemos utilizar alguna estrategia sencilla. En el caso de los pensamientos, por ejemplo, pues bastaría con decirte basta en voz alta, con una voz firme, o en dar una palmada firme,
y a partir de allí comenzar a contar de 100 hacia atrás, de 3 en 3, 100, 97, 94, 91, 88. La idea es hacer algo que absorba nuestra capacidad mental y que no nos deje espacio para continuar con los pensamientos intrusivos y rumiativos respecto a la situación, respecto a la enfermedad. Y podemos, una vez que ya hemos contado, pues imaginar una situación que nos resulte relajante. Pues si a alguien le gusta la montaña, pues imaginarse dando un paseo por la montaña en un sitio que le guste. Imaginarte, pues si te gusta jugar al fútbol, imaginarte jugando al fútbol, tomando algo en una terraza. La idea sería primero desarrollar una conducta que absorba nuestros recursos cognitivos y no deje espacio para pensar para los pensamientos rumiativos e intrusivos respecto a la enfermedad, y luego pensar en algo agradable. Con esto, en principio, tendríamos que ser capaces de desviar la atención de la enfermedad hacia otra cosa más agradable. Y luego, en casos en los que estemos nerviosos, que lo que suele ocurrir es que se comienza a acelerar la respiración, lo que podemos hacer es tratar de regular la respiración para, de esta manera, inducirnos una sensación de tranquilidad, volver a llevar tanto la tasa respiratoria como las pulsaciones a la normalidad y sentirnos más tranquilos. Para esto lo que podemos hacer es retener la respiración sin inspirar, sin inhalar previamente. Retenemos la respiración contando hasta 10. Una vez que hemos llegado a 10 nos repetimos de una forma muy suave y pausada, tranquilo, tranquilo. Y una vez que lo hemos hecho, inspiramos durante 3 segundos, retenemos el aire durante 3 segundos y expiramos durante 3 segundos. Y lo repetimos así durante aproximadamente 1 minuto, y luego volvemos a retener 10 segundos, repitiéndonos la palabra tranquilo. Con esto tenemos que conseguir que la respiración se regule y nos sintamos más tranquilos. Si es necesario, podemos repetir el ciclo hasta que la respiración se regula y sintamos más tranquilidad y más relajación. Si con esto no podemos afrontar nuestras emociones, nos vemos desbordados, vemos que la situación nos supera, tenemos una sensación de pánico demasiado exagerada, deberíamos de buscar ayuda profesional para intentar reconducir la situación y, sobre todo, como una estrategia preventiva para no desarrollar problemas tanto emocionales como psicológicos a más largo plazo, porque cuando la situación nos desborda, pues hay una posibilidad real de que a más largo plazo se presente en algún tipo de problema tanto emocional como psicológico, que podemos prevenir ahora de una forma relativamente fácil. Oye, Óscar, es anécdota, pero posiblemente también sea una forma o una muestra de esas válvulas que a veces nos planteamos con la reclusión, con el extrañamiento en casa al que estamos sometidos. Ha surgido una picaresca, por ejemplo, con el paseo de los perros. Se habla incluso de que se están alquilando perros para salir a pasear, o esa picaresca con la compra. Son válvulas que tenemos, son síntomas de algo, se genera alguna situación especial, porque obviamente también hay un movimiento paralelo de gente que está denunciando a veces airadamente esta situación. Yo creo que ahí, sobre todo, es más una válvula de escape, porque a las personas, cuando no podemos controlar la situación, nos genera mucha tensión y tendemos a buscar la manera de escabullirnos un poco, que podría ser pues el tema del perro. He visto en internet, he visto imágenes de perros con un cartel colgando: se alquila 1 hora tanto, 2 horas tanto para pasear. Entonces yo creo que es más eso, es el hecho de estar viviendo una situación de la que no tenemos el control. Nosotros como individuos no tenemos el control, porque nos tenemos que quedar en casa, y aparte de no tener el control de la situación, no sabemos hasta cuándo va a ser esto. Entonces pues se buscan una manera de tratar de aliviar un poquito todo eso y decir: mira, puedo salir a la calle a comprar, reparto la compra en varias veces, o salgo a pasear el perro. Pero bueno, hay que ser conscientes, porque es muy importante el hecho de tomarse en serio las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ser consciente de que estamos viviendo en un momento en el que se está tratando de contener a toda costa la expansión del virus. Y en la medida que nosotros estemos en la calle más de lo necesario, lo único que hacemos es
aumentar el riesgo de transmisión, aumentar la cadena de transmisión. Si estas medidas funcionan, pues el tiempo que tengamos que permanecer en nuestras casas va a ser relativamente corto, pero si las medidas no funcionan, aparte de que van a tener que incrementarlas, vamos a aumentar el tiempo que vamos a tener, el número de días que vamos a tener que permanecer en casa con nuestras libertades reducidas. Entonces, al final es responsabilidad de todos. Tenemos que ser responsables y pensar no solo en nosotros, sino pensar también en el resto y sobre todo en los colectivos más vulnerables que son los que pueden tener verdaderos problemas con esto, y hacer lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, para tratar de no propagar la enfermedad. Una última pregunta, Óscar. ¿Dónde las personas interesadas, muchos yo me imagino que ya la conocerán de primera mano, pero las personas interesadas, ¿dónde pueden hacerse o acceder a estas recomendaciones de las que estamos hablando? Las recomendaciones las he compartido en varios grupos, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Si me buscan en mi página de Facebook, buscando Óscar Saura, les aparecerá el perfil personal y la página. Accediendo en la página las encontrarán. Y luego pues voy a tratar de hacer una guía un poquito más extensa, sobre todo pues teniendo en cuenta situaciones que se pueden dar más adelante, cuando ya llevamos varios días tras casas, pues respecto a la frustración, al estrés, con algunas pautas para poder sobrellevarlo lo mejor posible, que también publicaré. Para acceder tanto a esta infografía como a lo demás, pueden acceder a la página de Facebook buscando Óscar Saura, y allí desaparecerá. Pues francamente me parece una medida muy oportuna, necesaria y francamente una muestra de generosidad para con todos. Óscar, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Ángel.